Buenas tardes, a continuación les enseñaremos un poco más de nuestro trabajo de aplicabilidad. De ahí el tema fue ondas estacionarias. Empecemos. Nuestro objetivo específico es observar las características que tiene un sistema vibratorio y su comportamiento físico ante las ondas estacionarias y los fenómenos que influyen ante él. Nuestros objetivos específicos son tres. El primero es realizar un sistema vibratorio variando las frecuencias para analizar las oscilaciones en una cuerda. El segundo es analizar los fenómenos físicos de las ondas estacionarias y sus aplicaciones. Y el tercero es comprender el fenómeno de resonancia, vibración de las ondas y tensión y su relación y la relación entre estas variables. Para este proyecto de aplicabilidad de ondas estacionarias se tomarían en cuenta tres conceptos principales: ondas estacionarias, ondas armónicas y ondas químicas. Las ondas estacionarias son el resultado de la superposición de dos ondas planas distintas que se propagan en igual dirección, pero en sentidos contrarios. Las ondas armónicas se pueden dar como un movimiento armónico simple. Ese armónico simple se puede realizar tensando un extremo de una cuerda para hacer distinguir el otro extremo. Estas ondas estacionarias, o como todas las ondas, tienen crestas, valles, tienen una velocidad constante, una amplitud y una longitud de onda. El principio Arquímedes establece que todo cuerpo sumergido total o parcialmente dentro de un fluido de reposo, esto tiene un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido de esa Yo les hablaré sobre los costos que tuvimos en este proyecto y el procedimiento que realizamos para este laboratorio. Nosotros utilizamos una base de madera, la cual costó 15.000, un parlante 25.000, palos de balso de 3.000 y una cuerda elástica de 500 pesos. Esto de un total de 43.500 pesos. Para realizar este proyecto nosotros tuvimos que tener en cuenta tres cosas. Una, las frecuencias que se le iban a aplicar al proyecto realizado. Otro, la longitud de la cuerda. Y el otro es el diámetro, la longitud y el peso de cada masa. Nosotros en un lado teníamos el prototipo y al otro lado teníamos un soporte en el cual poníamos las pesas que íbamos a utilizar. En este laboratorio fueron utilizadas dos pesas de diferente masa. Aparte de esto, nosotros en el prototipo poníamos unas frecuencias y estas daban unas longitudes de ondas. Esas longitudes de ondas tuvieron que ser medidas con un metro y gracias a estas medidas que tomamos pudimos hallar los datos requeridos para realizar este laboratorio. Bueno, ahora voy a proceder a explicar cómo se determina el volumen teórico. Simplemente es a través de la fórmula que está por pi por r al cuadrado por la altura. Para el caso de la masa 1, se mide una altura de 0.02 metros, un diámetro de 0.024 metros y por lo tanto pues la mitad es del radio de 0.012, obteniendo un volumen teórico para M1 de 9.047 por 10 a la menos 6 metros cúbicos y para M2 un volumen teórico de 5.65 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. A continuación voy a explicar cómo se obtuvo experimentalmente y la respectiva comparación de estos datos.
Bueno, con respecto a la velocidad teórica en el agua, podemos decir que la tensión va a ser menor, o sea, va a ser menor, ya que esta disminuye debido al principio de Arquímedes. Entonces la tensión correspondiente a hacer la diferencia entre el peso del objeto y la fuerza de empuje. Entonces aquí se ve la fuerza de empuje está dada por la fórmula de la densidad, por el volumen, por la gravedad. Al emplear estas ecuaciones, simplemente ponemos como tal el peso, la densidad se toma como 1000 kilogramos sobre metro cúbico, el volumen, bueno, para cada objeto en sí, pues es el hallado anteriormente, teóricamente a través de la fórmula y la gravedad. Entonces vamos a obtener los valores de la tensión. Bueno, como les decía, la velocidad experimental la obtenemos haciendo la linealización respectiva de la longitud y la frecuencia. Para esto se grafica la inversa de lambda versus la frecuencia que va a tomar. Entonces, como podemos ver, es una relación directa, es decir, que entre la longitud y la frecuencia menor longitud, pues mayor va a ser la frecuencia y viceversa. Pero en este caso se denota una relación directamente proporcional, ya que estamos trabajando con el inverso de la longitud de onda, y obtenemos pendientes de 11.68, que comparada con el valor teórico hallado anteriormente, nos da un porcentaje de error del 1. Bueno, finalmente voy a explicar el volumen experimental. Entonces, como podemos observar, para la frecuencia del primer armónico, digamos en un medio de aire, en un medio normal, la ecuación está por la velocidad sobre 2 veces la longitud. Y pues aquí simplemente, si estuviéramos hallando en caso normal, simplemente sería reemplazar la velocidad sobre la raíz de la tensión sobre μ y ya. Pero como estamos en el medio de agua, sabemos que la tensión, como lo había mencionado anteriormente, va a ser igual a la diferencia entre el peso y la fuerza boyante como tal, la fuerza que hay de empuje. Entonces, para hallar el volumen experimental, podemos proceder a despejarlo. Simplemente se puede reemplazar la tensión, como ya lo dije, cómo se puede hallar. El mío se reparte, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de que al quedar sobre el peso se pueda reemplazar ahí directamente la velocidad experimental obtenida según las gráficas. Entonces, al reemplazar la velocidad experimental, pues ya tenemos un valor, vamos a obtener un valor de volumen como tal, pues experimental. Siguiendo con la resolución de la ecuación y despejando, finalmente obtenemos la tabla que se muestra a continuación. El volumen teórico, que ya se había explicado anteriormente, 9.047 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, y un volumen experimental, o sea que fue el resultado que tuvimos del despeje de aquí, con un resultado de 9.62 por 10 a la menos 6 metros cúbicos y un porcentaje de error de 6.33%. Eso para M1 y para M2, un volumen teórico de 5.65 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, uno experimental de 4.63 por 10 a la menos 6 metros cúbicos podemos y un analizar que la porcentaje de velocidad de error del propagación en el aire 1.80%. fue mayor que la velocidad de propagación en el agua. ¿Esto a qué fue debido? A que había en el agua una fuerza de empuje como tal, entonces la tensión iba a ser menor, ya que iba a ser igual a la diferencia entre el peso y la fuerza de empuje. Aquí venían valores ya donde se relacionaba el volumen y todo esto, pues como tal en la ecuación de la fuerza boyante. Para hallar la velocidad de propagación experimental, lo que hicimos fue medir los diferentes nodos que se formaban en los 5 primeros armónicos y obteníamos como tal el lambda. Al realizar una gráfica, pues tenía una relación lineal entre esta y 1 sobre lambda, o sea, como tal 1 sobre lambda, y entonces ahí podíamos obtener por medio de la pendiente nuestro valor experimental de la velocidad.
ya que la velocidad estaba por la ecuación la raíz de la tensión sobre mu, entonces pudimos relacionar esto con cuando ya queríamos hallar como tal el volumen experimental, que era el objetivo principal de la práctica, para compararlo con el teórico. Entonces, como tal, para la ecuación y obtener lo que queríamos, planteamos la ecuación de un armónico en un medio de aire normal. Entonces iba a ser igual a la velocidad sobre 2 veces la longitud como tal, y la velocidad como es la raíz de la tensión sobre mu, pues era normal. Para involucrar el valor del volumen como tal, se analizó que en el agua, digamos para el primer armónico, íbamos a obtener que la tensión iba a ser mg, como tal el peso de la masa, menos la fuerza boyante. La fuerza boyante ya relaciona el volumen como tal. Entonces hicimos eso para el primer armónico. Entonces dijimos que era la velocidad, que era la raíz de la tensión sobre mu. La tensión, ya como les mencioné, cómo la relacionamos, sobre 2 veces la longitud total, la longitud que tenía la cuerda. Entonces ahí ya pudimos hacer el despeje que queríamos del volumen. Esa es la principal razón de que pese como tal menos un objeto en el agua. Y bueno, gracias a esto pudimos obtener porcentajes de error mínimos que se acercan a nuestros valores teóricos del volumen, y también como tal la velocidad de